Durante el reinado del califa Harún al-Rashid, vivía en Bagdad un comerciante llamado Ali Cogia. No tenía esposa, no tenía hijos, vivía solo. Su tienda era pequeña, pero le daba lo suficiente para vivir. Ali Cogia era un hombre tranquilo, no ambicionaba riquezas. Pero una noche tuvo un sueño inquietante. En el sueño apareció un anciano. El anciano lo miró con severidad y le dijo: «Ali Cogia, ¿cómo puedes llamarte buen musulmán si aún no has hecho la peregrinación a la Meca?». Ali despertó inquieto. Pensó que solo había sido un sueño, pero la noche siguiente el anciano volvió a aparecer, y la tercera noche también. Cada vez decía lo mismo. Ali Cogia comenzó a sentirse perturbado. Sabía que el viaje a la Meca era un deber sagrado, pero también sabía que si cerraba su tienda perdería a todos sus clientes. Durante días trató de ignorar el sueño. Intentó calmar su conciencia haciendo buenas obras. Ayudó a pobres, dio limosna, pero el recuerdo del anciano no desaparecía. Finalmente comprendió que debía obedecer. Decidió hacer la peregrinación. Vendió muchos de sus muebles. Vendió mercancías. Preparó todo lo necesario para un viaje largo. Pero tenía un problema. Poseía 1000 piezas de oro. No podía llevarlas consigo. Después de pensarlo, tuvo una idea. Tomó un gran jarrón, puso el oro en el fondo, luego llenó el resto con aceitunas. Después selló bien el jarrón. A simple vista, solo parecía un recipiente lleno de aceitunas. Entonces llevó el jarrón a casa de un comerciante que era su amigo. «Hermano», le dijo, «en unos días viajaré a la Meca. ¿Podrías guardarme este jarrón hasta que regrese?». El comerciante respondió sin dudar: «Claro, aquí tienes la llave de mi tienda. Pon el jarrón donde prefieras, nadie lo tocará». Ali Cogia le agradeció y dejó el jarrón allí. Poco después, partió con una caravana, llegó a la Meca y cumplió con todos los ritos. Pero su viaje no terminó allí. En el mercado, unos comerciantes hablaron cerca de él. «Si este hombre fuera sabio», dijo uno, «llevaría sus mercancías a El Cairo. Allí obtendría mejores precios». Ali escuchó el consejo. Decidió probar suerte. Vendió todo en El Cairo y compró objetos curiosos para vender en Damasco. Pasó semanas viajando. Visitó ciudades, conoció mercados. Las pirámides lo maravillaron. El Nilo lo impresionó. Luego fue a Damasco. Después siguió viajando. El tiempo pasó, mucho tiempo, tanto que Ali Cogia estuvo fuera de Bagdad 7 años. Mientras tanto, en Bagdad, su amigo comerciante vivía tranquilamente. Un día, su esposa dijo: «Hace mucho que no comemos aceitunas». El comerciante recordó entonces el jarrón. «Es cierto», dijo. «Ali Cogia dejó aquí un jarrón hace muchos años. Probablemente ya esté muerto. ¿Por qué no probar las aceitunas?». La esposa lo miró preocupada. «No hagas eso», le dijo. «Tal vez regrese. ¿Y qué dirás entonces?». Pero el comerciante no escuchó. Tomó una vela y entró en su tienda. Abrió el jarrón. Las aceitunas de arriba estaban podridas. Tomó algunas para tirarlas. Entonces ocurrió algo inesperado. Entre las aceitunas cayeron piezas de oro. 1000 monedas.
Su corazón comenzó a latir rápido. La codicia se apoderó de él. Volvió a cerrar el jarrón y regresó con su esposa. «Tenías razón», dijo. «Las aceitunas están podridas». Pero no dijo nada sobre el oro. Aquella noche no pudo dormir. Pensaba una y otra vez en las monedas. Al amanecer, tomó una decisión. Compró aceitunas nuevas, tiró las viejas, sacó el oro del jarrón y lo escondió. Luego llenó el recipiente con aceitunas frescas y volvió a sellarlo. Lo dejó exactamente en el mismo lugar, como si nadie lo hubiera tocado jamás. Un mes después, Ali Cogia regresó a Bagdad. Habían pasado 7 años. Su casa estaba alquilada, así que se alojó en una posada. Al día siguiente visitó al comerciante. El hombre lo recibió con una sonrisa falsa. «Ali Cogia, qué sorpresa verte». Hablaron un momento. Entonces Ali le dijo: «Amigo mío, vengo por el jarrón que te dejé». El comerciante respondió con tranquilidad: «Claro, aquí tienes la llave de mi tienda. Está donde lo dejaste». Ali Cogia fue a buscarlo. Lo llevó a su habitación en la posada. Abrió el jarrón, sacó las aceitunas, buscó el oro, pero no encontró nada, ni una sola moneda. El mundo pareció detenerse. Ali Cogia quedó en silencio. Finalmente murmuró: «¿Es posible que mi amigo haya hecho esto?». Corrió de nuevo a la casa del comerciante. «Hermano», dijo, «no encuentro el oro que dejé en el jarrón. Tal vez lo tomaste prestado para algún negocio. Si es así, solo dame un recibo». El comerciante fingió sorpresa. «¿Oro? Tú solo me dejaste aceitunas. Nunca mencionaste oro». La discusión comenzó. Vecinos y comerciantes se reunieron alrededor. Ali contó toda la historia. El comerciante lo negó todo. Decidieron llevar el caso ante el cadí. El juez escuchó a ambos, pero Ali no tenía testigos. El comerciante juró que decía la verdad. El cadí falló a su favor. Ali Cogia salió furioso. «Apelaré ante el califa Harún al-Rachid». Pero esa misma noche ocurrió algo curioso. El califa caminaba disfrazado por las calles de Bagdad. Le gustaba recorrer la ciudad sin ser reconocido. Pasando por una casa, escuchó voces de niños. Se asomó al patio. Los niños jugaban. Uno dijo: «Juguemos al tribunal. Yo seré el cadí». «Traigan a Ali Cogia y al comerciante ladrón». El califa se detuvo. Escuchó con atención. El niño juez preguntó: «¿Dónde está el jarrón? Tráiganlo». Los niños fingieron traerlo. El pequeño cadí dijo: «Probemos las aceitunas». «Pero me parece extraño que aceitunas de 7 años sean tan buenas. Llamemos al comerciante de aceitunas». Los niños trajeron a otros 2. El pequeño cadí preguntó: «¿Cuánto duran las aceitunas?». 3 años como máximo», respondieron. Entonces el niño dijo: «Ali Cogia dice que puso las aceitunas hace 7 años. Pero estas son nuevas. El comerciante las cambió. Es un ladrón». El califa sonrió. Había encontrado la verdad. Al día siguiente ordenó traer al niño al palacio. También citó a Ali Cogia y al comerciante. El niño repitió su razonamiento.
El califa hizo abrir el jarrón. Los expertos confirmaron que las aceitunas eran recientes. El comerciante no pudo negarlo. Confesó su crimen. El califa ordenó que devolvieran el oro y que fuera castigado. Luego se volvió hacia el niño. Hoy has enseñado justicia a todos nosotros. Y le regaló 100 monedas de oro. Cuando Sherezade terminó su relato, guardó silencio por un momento. El sultán, intrigado, la miró con atención. Entonces ella dijo con calma: Majestad, esta historia nos recuerda algo sencillo, pero que muchos olvidan. La riqueza puede perderse, los viajes pueden alejarnos durante años, pero la honestidad, si se rompe una sola vez, puede destruir una amistad para siempre. Ali Cogia confió su fortuna a un amigo. No pidió testigos, no exigió juramentos, solo creyó en su palabra. Pero el corazón del hombre es frágil cuando la codicia se despierta. 1000 monedas de oro fueron suficientes para tentar a aquel comerciante. Sin embargo, la verdad tiene una forma extraña de revelarse. A veces aparece en un tribunal, a veces en el juicio de un sabio y otras veces en el juicio inocente de unos niños. Sherezade inclinó ligeramente la cabeza y continuó: Por eso, Majestad, los sabios dicen que la justicia no pertenece solo a los jueces. A veces, la verdad puede encontrarse en la mirada simple de un niño que no tiene interés en mentir. Y así ocurrió con Ali Cogia. El oro regresó a su dueño, el ladrón recibió su castigo y el pequeño juez fue recordado en Bagdad durante muchos años. Pero esta no es la única historia de astucia y destino que se cuenta en las noches de Bagdad. Si deseas escuchar más relatos de mercaderes, genios y ciudades perdidas, vuelve mañana por la noche, porque aún quedan muchas historias por contar.